En esta semana, el innombrable Diosdado Cabello salió una vez más a la luz pública dando declaraciones de diversos temas. Ustedes saben que este sujeto, este señor, se ha dado a la tarea de mentir, una mentira sobre otra. Cada vez que sale a la luz pública es con relación a temas tergiversando la realidad de lo que está pasando. Pero durante esta semana, a través de un programa que tiene, que se llama, y muy bien que le quede el nombre a él, Con el Mazo Dando, pues dio unas declaraciones con respecto a diversos temas y sobre todo el tema que tiene que ver precisamente con el tema migratorio, y es con las personas, los venezolanos que han sido deportados de los Estados Unidos por su condición, digamos, de ilegalidad y por las medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump. En un momento, Venezuela se manifestó en contra después de que el enviado especial de parte de Donald Trump, Richard Grenell, sostuvo una conversación con el gobierno de Venezuela y llegaron a un acuerdo. En ese mismo día retornó al país con unos presos políticos que tenía el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, y dentro de los acuerdos que llegaron era que los repatriados de los Estados Unidos, Venezuela iba a enviar sus aviones para retirar a esos venezolanos indocumentados. Luego de una serie de restricciones que asumió el gobierno de Donald Trump, como es la revocación de la licencia de Chevron para extraer petróleo de Venezuela y que le dio un plazo fatal de un mes que se cumple ahora el 3 de abril, tengo entendido. Ahí Venezuela y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello salen una vez más a la palestra pública diciendo que no iban a enviar los aviones y que no iban a recibir a los venezolanos deportados. Sin embargo, en esta semana echaron para atrás y están recibiendo a los venezolanos. Y esto deja mucho que desear, porque se ha manifestado de una manera, digamos, despectiva con respecto a los que han tomado la decisión, como es el caso de los Estados Unidos y como es el caso de El Salvador, que también llegó a un acuerdo con Estados Unidos para recibir a esos deportados, a muchos de ellos que están sindicalizados como miembros del Tren de Aragua. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sobre todo Cabello, dijo que ninguno de esos que están en El Salvador pertenecen al Tren de Aragua. Hay que tomarle la palabra porque él sí sabe bien quiénes son los miembros del Tren de Aragua, porque él está sindicado como el padrino de esa organización criminal. Es decir, Diosdado Cabello está sindicado y señalado como el líder de esa organización criminal, y él lo conoce muy bien. Quizás está incómodo porque parte de esos miembros del Tren de Aragua que han sido llevados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador no se lo envían a Venezuela, porque allí sí él utilizaría todos esos criminales para beneficio de la narcodictadura que hoy está gobernando Venezuela. Quizás por eso se siente tan incómodo y dio estas declaraciones. Pero él fue mucho más allá, y quiero que veamos este video donde él se refiere al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele es un secuestrador. Es un secuestrador. Tiene secuestrado a venezolanos y por ellos cobra recompensa. Y el mundo no dice nada. Entonces, la etiqueta es sencillita: Bukele, cachorrito y lacayo. Bukele, cachorrito y lacayo. Bukele, cachorrito y lacayo. Bukele es un secuestrador. Bien, ustedes ven ahí parte de lo que él dijo ese día, porque ya tanto Diosdado como Maduro tienen la cultura de durar 44 horas dando discurso, hablando. No sé por qué hay que hablar tanto. Y ven como allí el público que asiste a esta intervención de Cabello, ahí aplauden y se ríen, porque siempre sale con una balsa de payasadas y como cogiendo todo a relajo, cogiendo todo a chercha, como decimos los dominicanos,
y este señor se despachó diciendo cosas de Bukele que no, lamentablemente yo no tengo que estar a favor de Bukele ni en contra. Para mí él tiene sus luces y tiene sus sombras, igual que Donald Trump, igual que Zelensky, igual que todos los presidentes, igual que todo ser humano. No hay ser humano que no tenga algo de malo, ni ser humano que no tenga algo de bueno. Pero este señor se despacha de una manera despectiva y siempre como a modo de burla con respecto a otros mandatarios, cuando él sí es verdad que es un lacayo y un lambiscón de Maduro, un hombre que ha sido sindicado como terrorista, como narcotraficante y que tiene precio su cabeza, como es el caso de Diosdado Cabello. Pero también Cabello les decía que se manifestó con respecto a la organización criminal El Tren de Aragua y a esos deportados que recibió Nayib Bukele de parte de los Estados Unidos, de una organización que ya ustedes saben cómo está a nivel mundial y los crímenes de lesa humanidad que ha cometido, pero vamos a ver lo que dice Diosdado Cabello respecto del Tren de Aragua. Estados Unidos está muy confundido. Estados Unidos dijo que nos iba a enviar al Tren de Aragua y no nos ha enviado a nadie del Tren de Aragua. Alguien está mintiendo deliberadamente en los Estados Unidos. Que arreglen su problema antes, entre ellos. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos. Pero eso tienen un problema ya de la información, de lo que sacaron. Sabes que muchos de los que están en El Salvador los engañaron diciéndole, lo han declarado sus propios familiares, que los engañaron diciendo que venían a Venezuela. Y los enviaron a El Salvador, dijeron que son del Tren de Aragua los que vinieron aquí. ¿Qué esperaban ellos? Que trajeran un grupo de venezolanos que estaban en territorio norteamericano, que no tienen ningún delito, y que el gobierno nacional se parara y dijera, todos son del Tren de Aragua. Esa no es Venezuela. Esa no es Venezuela. Aquí respetamos los derechos humanos, respetamos los derechos que tienen los ciudadanos y a nadie vamos a acusar sin las debidas pruebas. Ahora, si son del Tren de Aragua y han cometido delito allá, ¿por qué no los juzgan allá? ¿Por qué no los juzgan? ¿Por qué tienen que enviarlo en un secuestro a El Salvador? Porque los que están secuestrados en El Salvador, si tienen delito en Estados Unidos, deben ser juzgados en Estados Unidos. En El Salvador ninguno ha cometido delito y están secuestrados en El Salvador. Y esa debería ser verdaderamente la noticia en el mundo. Los venezolanos que están secuestrados en El Salvador. Quien le dé otro tratamiento a eso, está viendo otra película. Porque esos compañeros que están secuestrados por el presidente Bukele en El Salvador tienen padres, madres, hijos, tienen familia aquí. Y además de familia, tienen un pueblo que anteayer ha estado demostrando solidaridad con ellos. Salieron a marchar, firmaron y estamos firmando para denunciar al mundo lo que está ocurriendo con los venezolanos y las venezolanas. Gracias a la aplicación de una ley recontraanacrónica del año 1798. Bien, ahí ustedes pudieron escuchar a este delincuente criminal, narcotraficante, narcodictador, señalado como la principal cabeza del cartel de Los Soles, como ahora está reclamando derechos humanos, como está reclamando respeto a los ciudadanos, a los seres humanos, como está diciendo que en otros países se está secuestrando gente. Un hombre que todo el mundo sabe cómo ha sido señalado y todo el mundo sabe cuál es su historial en temas de represión, de opresión, de torturas, de apresamiento, de todo aquel que se oponga al régimen dictatorial de Nicolás Maduro, pues es apresado y hay miles y miles de ciudadanos venezolanos apresados ahora mismo en Venezuela, inclusive muchos de ellos que ni siquiera su familiar sabe dónde están y que tienen meses y años apresados y que no ven ni siquiera la luz del sol, porque no lo sacan ni a eso. Este hombre está reclamando derechos humanos increíbles, el tupé que tiene este hombre y los timbales que tiene este hombre de cómo pedir a nivel internacional de que se respeten los derechos humanos, cuando usted es un criminal de lesa humanidad, y que el pueblo venezolano hoy está sufriendo en carne propia el robo, la corrupción, los delitos y los crímenes que ha cometido la narcodictadura. Entonces, entiendo que la comunidad internacional debe de ponerse a una, porque cuando llegue el momento ya de que esto finalice, y sabemos que va a finalizar, tanto los que están cometiendo estos desmanes, empezando por Maduro,
Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y todos sus adláteres, cuando tenga que verse enfrentar, ya sea a la justicia norteamericana, a la justicia venezolana o al propio pueblo venezolano, deben de cumplir con todo el peso de la ley y que pase lo que tenga que pasar. Pero también aquellos que se quedan callados con relación a esta narcodictadura y a los crímenes que se están cometiendo, también deben de ser juzgados, porque la comunidad internacional no puede quedarse callada con respecto a lo que está pasando en Venezuela o donde quiera que se violenten los derechos humanos, porque para eso hay un sinnúmero de organizaciones a nivel internacional que tienen unas siglas ahí y que están para eso, precisamente para eso, para defender los derechos humanos y para clamar justicia, libertad. Pero una cosa es decir y hacer muchos congresos y muchas reuniones y hablar solamente, pero no ejecutar nada. De manera pues que vamos a esperar y a darle seguimiento a estos acontecimientos que pasan con respecto a Venezuela, con respecto a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro, que son los principales cabecillas y corruptos del régimen venezolano, y a todos aquellos que hoy en día lo están aplaudiendo. Ahí hay un listado y deben de tomar nombres. Y cuando él se refiere al Tren de Aragua, que ninguno de los que han mandado son del Tren de Aragua, casi llorando, es porque él sabe muy bien quiénes son los del Tren de Aragua. Y él sabe muy bien quién es el cabecilla después de él y quién recibe órdenes de él con respecto al Tren de Aragua. Y que él, Diosdado Cabello, que está pidiendo y clamando por derechos humanos, es el principal señalado en la desaparición física, por no utilizar el término que debe utilizar, por temas de televisión y el propio canal de YouTube. Él es el principal señalado con respecto a la desaparición física de Ronald Ojeda, que fue víctima, y están los videos ahí, cómo fue desaparecido, fue secuestrado y desaparecido Ronald Ojeda por parte de la red criminal del Tren de Aragua que dirige precisamente Diosdado Cabello y que están siendo investigados ahora mismo, y que las cortes internacionales deben de ponerse a una para dar al traste con este caballero, que no se respeta a él ni respeta a nadie, porque el primero que sí respeta es él mismo, con todas sus mentiras y los desmanes que está cometiendo en contra de la humanidad y de sus ciudadanos venezolanos, que ahora dice que los recibe con las puertas abiertas y que los venezolanos que iban a México llegaron contentos de volver a su patria. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué se fueron? ¿Por qué abandonan Venezuela? ¿Y por qué han abandonado alrededor de 8 millones de venezolanos han abandonado Venezuela? ¿Porque Venezuela se vive bien? ¿Porque se respetan los derechos humanos? ¿Porque se respeta la dignidad humana? ¿Porque no hay opresión ni represión? ¿Porque no hay crisis económica producto de la corrupción, que hasta PDVSA se lo han llevado a los bolsillos? Es por eso que se van. Entonces no quiera vender la idea de que están recibiendo a los venezolanos y que ellos llegan muy contentos a su país, pero por algo lo abandonaron y por algo lo están abandonando. Entonces, Diosdado Cabello, cállese la boca y póngase a tratar de que ese país salga de ustedes mismos abandonen ya y váyanse a Rusia o a cualquier de esos países y métanse en una cueva de esa escondida como las ratas, porque cada vez que usted habla lo que hace es que se hunde más.